Hola Melody, muy buenas tardes. Ya, perfecto. Ya, dice así. El pequeño Apolo le pide a su padre que le amarre los zapatos. El padre le dice que espere y continúa revisando su celular. Apolo insiste, grita y llora hasta que el padre se acerca diciéndole, ya te he dicho que no grites. ¿Por cuál zapato empezamos? Tomando como referencia los principios del condicionamiento operante, señale todas las afirmaciones correctas, ¿no? Acá dice uno, el reforzamiento negativo causa daño moral en el niño. Ya. Como ustedes deben saber, el conductismo no considera una variable, ¿no? El aspecto moral, el aspecto ético, ¿no? O sea, la carga valorativa, si eso está bien, eso está mal. Al conductismo no le interesa eso, ¿no? O sea, solamente en los términos negativo y positivo para el conductismo son términos aritméticos, ¿no? Se emite una conducta, ¿qué ocurre al emitirse una conducta? ¿Cuál es la consecuencia, ¿no? De haberse emitido esa conducta? Se agrega un estímulo positivo, se quita un estímulo negativo, ¿no? O sea, por lo tanto, la primera no es correcta, ¿no? La primera no es correcta. Profe, pero como que el niño no lo va a volver a hacer porque algo que su padre sí lo consintió, entonces como que el niño va a volver a hacer ese berrinche y no es como que está Mm, dañando su, no sé, su No, actitud, pero su moralidad, algo así. acuérdate que el conductismo no toma en cuenta esas variables. Al conductismo no le interesa, ¿no? Si eso está correcto o no está correcto, ¿no? Lo que le interesa al conductismo es con qué acción se reduce una conducta o con qué acción se incrementa una conducta, ¿no? Nada más, a eso es lo que le interesa, si se incrementa o si se reduce una conducta. El procedimiento, si eso es bueno, eso es correcto, eso es malo, no le interesa. Acuérdate que el conductismo no toma en cuenta aspectos éticos, morales, mentales, ¿no? No son temas de estudio para el conductismo, ¿ya? Entonces, no hay que pensar con lo que yo pienso, lo que yo creo. No, no. Hay que pensar con la lógica de la teoría, con la lógica del autor, ¿no? Con eso hay que pensar, con esa lógica, ¿no? Entonces, porque si no, vamos a cometer errores, pues, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya ponen acá daño moral, ¿no? Ya eso no le interesa al conductismo, ¿no? Daño moral. Porque acá te están pidiendo, tomando como referencia te están pidiendo esto, no te están pidiendo tu opinión, no te piden tu opinión. ¿Qué te están pidiendo? De acuerdo a los principios del condicionamiento operante, de acuerdo a esta teoría te están pidiendo, ¿no? Entonces tú tienes que meterte en la cabeza, ¿no? Del autor de esa teoría, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, esto está mal, ¿no? Eso está mal. Ya, dice, los gritos de Apolo son recompensados positivamente. Ya. Entonces, en este caso,
sí, ¿cuál fue el efecto de los gritos, ¿no? De este niño, ¿no? Que el papá se acercó, ¿no? A amarrarle los zapatos, ¿no? O sea, entonces yo como tengo que pensar, ¿se está sumando un estímulo o se está quitando un estímulo? Ahí se está sumando un estímulo, ¿no? Grita, llora, papá se acerca para amarrarle los zapatos. Se está entregando, se está sumando un estímulo. O sea, esto está correcto, ¿no? Entonces, esto sí está correcto, ¿no? Pero usted al decir que se está agregando un estímulo, pero luego la 3 creo que también es correcta y negativamente se estaría quitando un A estímulo. ver, todavía no O hemos depende llegado en a la... cómo lo vea. No, no hemos llegado a la tercera. Espérate un ratito. Ya. 3 dice, el comportamiento del padre está, está reforzado negativamente. Ya, en la primera era con respecto al, al comportamiento de Apolo, del niño, ¿no es cierto? La segunda era con respecto al comportamiento. La operante es el comportamiento del niño, esa es la operante, ¿no? En la segunda. En el caso del papá, la operante es que el papá se acerca a amarrarle los pasadores. Esa es la operante, ¿no? Porque ya se está refiriendo en torno al papá, la tercera. Entonces, el papá, cuando se acerca a amarrarle los pasadores, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Se agrega un estímulo o se quita un estímulo? Ahí estamos viendo que se quita un estímulo, los gritos, el llanto, ¿no? Entonces, es reforzamiento negativo, ¿no? Entonces, está correcto. La 3 está correcto, porque se refiere al papá ya. Ya. Entonces, eh, a veces recompensamos comportamientos que nos molestan. Yo no estaría tan de acuerdo con esto, ¿no? No estaría, porque están utilizando este criterio, ¿no? Y el conductismo no utiliza este criterio, ¿no? Pero tomando en cuenta esto, ¿no? El caso, al final sí, pues, ¿no? Reforzamos comportamientos indebidos, ¿no? Sí, sí, reforzamos comportamientos indebidos, ¿no? Como en el caso del papá, ¿no? O sea, se acerca cuando el niño grita, ¿no? Entonces lo está reforzando, ¿no? O sea, ese niño está aprendiendo a a no solicitar, sino hacer su pataleta, su rabieta, su grito, ¿no? Ya. A veces reforzamos los comportamientos, ¿no? Entonces, 2, 3 y 4, 2, 3 y 4, la C, pues, ¿no? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la ¿Me podría C. ayudar con, ¿Me podría ayudar con tres preguntas, por favor? Lo mandé al chat. A ver, a ver, a ver. Ya, a ver, vamos en orden. A ver, vamos en orden. Acá dice Melody y también la 6. Ya, vamos con la 6 y ahí terminamos con Melody. A ver, a ver, a ver. Dice, en relación al comportamiento de los leones, cuando un macho es viejo o se encuentra lesionado, puede ser reemplazado por un nuevo macho más joven y fuerte debido a la competencia reproductiva. Estos machos suelen cometer infanticidio, eliminando a las crías del macho anterior. Así los genes del macho dominante se perpetúan en la población de los leones. El texto anterior ejemplifica un caso de comportamiento raya, denominado. O sea, esta pregunta está evaluando qué es comportamiento y qué no es, perdón, qué cosa es aprendizaje y qué no es aprendizaje, ¿no? ¿Cuándo es una conducta aprendida y cuándo no es una conducta aprendida, ¿no? Y en este caso está hablando ahí de León
que elimina las crías de otro macho, ¿no? Para reproducirse. Ese es un patrón instintivo, ¿no? Es un patrón instintivo. Entonces, cuando es un patrón instintivo como un reflejo, es como un reflejo, ¿no? Entonces, eso no es aprendizaje, ya eso sabemos, ¿no? O sea, hay un cambio, sí, pero no obedece a la práctica, a la experiencia, sino a un reflejo, a un instinto, ¿no? Entonces, la respuesta correcta ahí sería pues la C, ¿no? Es un comportamiento, en este caso de León, comportamiento no aprendido, ¿no? Y obedece a una causa instintiva. Es como cuando nos golpean la rodilla, ¿no? Levantamos el pie inmediatamente, reactivamente, ¿no? Así no quisiéramos levantar el pie, lo vamos a hacer, ¿no? Porque ya es un reflejo, ¿no? Es automático. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, Melody. No, profesor, gracias. Ya. Acá después dice, David dice, buenas tardes, profesor. ¿Podría explicar la número 4? Ya la 4, ¿cuál es la 4? Ya acá. Dice, una de las teorías más importantes para explicar algunas formas de aprendizaje es el condicionamiento clásico, propuesto por Iván Pavlov. Con respecto a sus planteamientos es correcto afirmar, o sea, respecto al condicionamiento clásico, ¿no? En el condicionamiento clásico los sujetos aprenden por las consecuencias de su accionar. Esto es falso, ¿no? Porque este principio es del condicionamiento operante, ¿no? Del condicionamiento clásico dice que se aprende por el principio de contigüidad, por el principio de asociación de dos estímulos, ¿no? Entonces, esto es falso. Dos, se genera el condicionamiento al aparear un estímulo neutro con una respuesta incondicional. No, acuérdense que el condicionamiento clásico no tiene en cuenta la respuesta, no tiene en cuenta la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque la respuesta ya la tenemos dentro de nosotros y generalmente las respuestas son respuestas emocionales, ¿no? Son respuestas que ya están con nosotros, ¿no? El condicionamiento clásico dice que aprendemos por asociación de dos estímulos, ¿no? Porque dos estímulos están juntos, vienen juntos, ¿no? O sea, si asociamos una canción a un hecho triste, ¿no? Luego esa canción nos va a hacer recordar ese hecho triste, ¿no? Entonces es por asociación de estímulos, no por un estímulo y una respuesta, ¿no? Eso es mentira. Entonces, es incorrecta. Tres, en el condicionamiento clásico, la respuesta condicionada es una respuesta adquirida, ¿no? Entonces, acá esto es correcto, ¿no? Esto es correcto. O sea, ¿cuándo se ha producido una respuesta condicionada? Cuando ya aprendió, pues, ¿no? Ya aprendió. O sea, ese perrito aprendió a segregar saliva al escuchar los pasos del ayudante de Pavlov. Ese perrito aprendió a segregar saliva al escuchar el sonido de la campana, ¿no? Entonces, eso no es innato, ¿no? Sino eso es aprendido ya, ¿no? Entonces, esta está correcta, ¿no? La 3. Entonces nos quedamos con la E. ¿Alguna pregunta hasta acá, David? Buenas tardes, profe. No, todo bien, profesor. No entendía la 2 nomás, pero ya, la ítem 2, pero ya la tengo más claro. Claro, o sea, el condicionamiento clásico dice que nosotros aprendemos porque nos impresionamos. Nosotros no hacemos nada,
¿no? O sea, vemos de repente sangre asociado con dolor, con muertos, con gritos, ¿no? Entonces, esos gritos, esos muertos nos impresionan, ¿no? Nos causan miedo, temor, ¿no? Y, y luego ya nosotros, cuando vemos sangre sola, solamente la sangre, ya nos trae miedo, temor, ¿no? Asociamos a muerte, ¿no? Entonces allí no se requiere ninguna respuesta, ¿no? Para el aprendizaje. Lo que se requiere es simplemente que dos estímulos vengan juntos, ¿no? Un estímulo que te provoca una respuesta ya, ¿no? Y el otro que es neutro inicialmente, ¿no? Pero al asociarse los dos, ya después ese estímulo neutro ya no es neutro, ¿no? Ya la carga emocional le es transferida, pues, ¿no? Por el otro estímulo. Por eso se llama asociación de estímulos. Ya. Después aquí dice Angie, a ver qué dice Angie. Ya, está compartiendo preguntas, ¿no? Dice así, dos, Jaime tiene 7 años y siempre dice que no es bueno en matemáticas. Su padre es ingeniero y todos los fines de semana lo apoya en sus estudios. Sin embargo, tiene poca paciencia. Cada vez que el hijo se equivoca, él golpea la mesa muy fuerte, asusta al niño y lo hace llorar. La madre del niño se ha dado cuenta que cuando el papá lo llama para estudiar matemáticas, ¿no? Jaime no quiere y empieza a llorar, ¿no? En el caso citado, el estímulo incondicionado es, ¿no? Acá ya sería pues los gritos del papá, ¿no? Los gritos o el golpear la mesa, ¿no? Del, y la respuesta condicionada, claro, ¿no? Este, en este caso, ¿no? La respuesta condicionada eh, frente ya sería ahí ajá, claro, sería ya el miedo, ¿no? En este caso es el miedo. Este, sí, entonces acá sería la B. Profesor, ¿por qué no podría ser la A, que el estímulo incondicionado es estudiar matemáticas? ¿O qué sería estudiar matemáticas? Ya, no, lo que pasa que, ¿cómo te puedo explicar? Ya, para que lo entiendas. Este, las matemáticas a los niños por sí solo, la matemática por sí sola a los niños no les causa miedo, no les causa miedo. O sea, el miedo a las matemáticas es una respuesta aprendida, es una respuesta aprendida, no es el miedo a la matemática, no es una respuesta, ¿no? No es una respuesta condicionada o aprendida, ¿no? Para todas las personas, para todas las personas. Este, eh, el miedo a las matemáticas es una respuesta aprendida. ¿Por qué? ¿Por qué es una respuesta aprendida? Porque las matemáticas probablemente haya estado asociado, ¿no? a llamada de atención, ¿no? Haya estado asociada de repente, digamos así, a ridículo, a vergüenza de no resolver las preguntas, ¿no? Entonces, nunca por nunca, las matemáticas es un estímulo incondicionado, ¿no? Porque no a todo, acuérdate la definición de estímulo incondicionado. ¿Qué cosa es un estímulo incondicionado? Es un evento que automáticamente, reflejamente, genera una respuesta innata, una respuesta no aprendida. Eso es lo que es un estímulo incondicionado. Entonces, ejemplos de estímulos incondicionados, ¿no? Ahí tenemos, este,
el temblor, los terremotos, ¿no? Eso porque la persona pierde equilibrio en todos los individuos, ¿no? En todos chicos o grandes, causa miedo. De todas maneras causa miedo, ¿no? Ese es un estímulo incondicionado, ¿no? Y la respuesta incondicionada de miedo en ese caso, ¿no? ¿No? Entonces, entonces cuando hablamos de un estímulo incondicionado, ¿es algo que te genera miedo, algo que te hace sentir el movimiento, algo así? Claro, es algo que tú no lo has aprendido, ¿no? O sea, tú ya has nacido con esa respuesta, ¿no? Generalmente son respuestas emocionales, las respuestas incondicionadas. Por ejemplo, ¿no? Eh, l- la respuesta incondicionada de asco, ¿no? ¿Qué causa asco en todas las personas? En todas. Hasta el más cochinín siente asco, ¿no? ¿Cuál es el estímulo incondicionado del asco? Los olores fétidos, ¿no? Los olores nauseabundos. Pasar por un desagüe con una tapa abierta, un animal muerto. Pues, todo el mundo va a sentir asco, todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un estímulo incondicionado, ¿no? Y eso genera una respuesta innata, no aprendida. ¿Cuál es? El asco, ¿no? Ahora, el asco que yo sienta, por ejemplo, por la cucaracha, ya, eso es algo aprendido, ¿no? Porque una cucaracha no genera asco para todas las personas, ¿no? Eh, Genera asco la cucaracha en determinadas circunstancias, ¿no? Porque sale de repente del water y ahí hay excremento y ¡buah! La vi a la cucaracha la primera vez que salía del excremento o del water, ya me dio asco, ¿no? Porque la asocié, ¿no? Pero no en todas las personas le genera asco, ¿no? ¿No? Entonces, hay que tener presente siempre el concepto de estímulo incondicionado. Estímulo incondicionado, un evento que automáticamente, reflejamente, genera una respuesta innata, una respuesta no aprendida. ¿Ya? Profesor, las 5 más, por favor. Ya. Dice, en un país lejano donde se vive una dictadura, los medios de comunicación están silenciados. Pues si ellos emiten alguna denuncia en contra del gobierno, recibirán sanciones legales injustas, sancionándoles con desembolsar fuertes cantidades de dinero, ¿no? Entonces, el principio del condicionamiento operante que explica esta conducta se denomina, ¿no? Entonces, acá estamos hablando ya, ¿no? Eh, de tenemos que hacernos, yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Para saber si es reforzamiento o castigo, hay que hacerse esta pregunta. En el futuro, ¿qué va a pasar? Esa conducta, ¿no? De eh, publicar denuncias, esa conducta de publicar denuncias en los medios, en esa dictadura, ¿se va a incrementar o va a disminuir? Evidentemente que en este caso va a disminuir, ¿no? Porque le están aplicando sanciones, ¿no? Le están aplicando sanciones. Entonces, esa conducta va a disminuir. Entonces, si disminuye, es castigo, ¿no? La siguiente pregunta, esa conducta de denunciar, ¿cuál es el efecto? ¿Se entrega un estímulo o se quita un estímulo? Se Y quitan. se quitan, ¿no es cierto? Porque dice sancionándolos con desembolsar fuertes cantidades de dinero, ¿no? O sea, entonces, si se quita, si se resta, es negativo, ¿no? Entonces estamos ante un caso de castigo negativo, la C. Profesor, pero en el solucionario habían puesto que era la B y yo no entendía, tal vez se equivocaron, yo no entendía por qué era reforzamiento, porque se supone que el reforzamiento aumenta o mantiene la conducta. Ya, a ver, vamos a leerlo de nuevo. Dice, en un país lejano donde eh,
se vive una dictadura, los medios están silenciados, pues si ellos emiten alguna denuncia en contra del gobierno recibirán sanciones, si emiten, ¿no? Por lo tanto, dejan de emitir denuncias, ¿no? Yo no creo que se incrementen las denuncias. Eh, Entonces se dis- equivocaron en esa pregunta, porque no tiene debería sentido de que ser, claro, sí, o sea, reforzamiento es cuando se incrementa la conducta, ¿no? Y no veo que con estas acciones se incrementen las conductas, ¿no? O salvo que lo entiendan de esta otra manera, ¿no? Se incrementa la conducta del silencio, ¿no? Algo así, pero deberían de decirlo, pues, ¿no? Se incrementa la conducta de guardar silencio, ¿no? Ahí sí se entiende, pero más se entiende como que dejan de emitir denuncias, ¿no? Dejan de emitir denuncias estos medios de comunicación. Entonces, si dejan de emitir denuncias, entonces ese es castigo, pues, ¿no? No sé si logras captar eso. sí, o sea, sí entiendo el concepto, solamente que esa pregunta me generó duda porque, como dije, en el solucionario dijeron que era reforzamiento negativo y no entendía por qué podía ser reforzamiento negativo, porque se supone que No, quieren disminuir silencio. la conducta. Claro, claro, ajá. Quieren disminuir la conducta de emitir denuncias, pues, ¿no? Sí, pues. Entonces ahí es castigo, pues castigo negativo, ¿no? Es castigo negativo. Negativo no sería positivo porque el positivo no habla sobre que No, tú pero hagas algo agradable. tú misma lo has señalado, incluso lo has fundamentado tú, ¿no? Y muy bien. ¿Por qué te estás contradiciendo? Porque acá en el enunciado dice, ¿cuál es el efecto? Que lo sancionan. ¿Y cómo lo sancionan? Con fuerte, le quitan dinero. Entonces, si le quitan dinero, eso no es positivo, nunca, ¿no? Le están Ah, sí, quitando así dinero. sí, sí, sí me di cuenta. Ya. Claro, no te contradigas. Entonces, estamos ante un caso de castigo negativo, ¿no? Castigo Negativo. negativo. Sí, 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 sí. ¿Ya? ¿Me puede ayudar también con la número 8, por favor? La que sigue, ya. Dice, la experiencia social es un aspecto que favorece el aprendizaje, ¿no? Identifique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones relacionadas con la definición de aprendizaje. Dice, uno, al haber dejado de gatear, Saulo ya puede bajar las escaleras paso a paso, ¿no? O sea, acá lo que nos está diciendo, eh, con aquellas proposiciones que tengan que ver con, ¿cómo se llama? Aprendizaje, ¿no? Y parece ser que la primera, más que aprendizaje, es un tema de maduración, ¿no? Es un tema de maduración. Y si es un tema de maduración, no es aprendizaje, ¿no? Acuérdate que la maduración tiene que ver con que hay un resorte interno en el cuerpo, en el cerebro, ¿no? Y ese resorte interno es determinante, ¿no? En cambio, en el aprendizaje no. En el aprendizaje, el resorte para el aprendizaje es la interacción del sujeto con el medio ambiente, ¿no? Entonces, acá el cerebro tiene que tener ya control, ¿no? De las extremidades, ¿no? Inferiores. Y eso ocurre a una edad determinada. Entonces, la primera no es aprendizaje. Dos, Andrea repite varias veces un trabalengua hasta que lo pueda decir sin. Acá sí hay aprendizaje, ¿no? Esto sí es clarito. Acá hay interacción, acá hay práctica, ¿no? Acá hay práctica. Ya. Tres, después del ¿Qué tipo de, accidente, qué tipo de aprendizaje sería el segundo? el segundo dice, Andrea repite varias veces hasta, hasta que lo pueda decir sin equivocarse. Podría ser un condicionamiento operante, ¿no? Podría ser Porque un modifica, condicionamiento. ¿no? Modifica ese. Claro, claro. Ajá, o sea, de acuerdo al acierto, ¿no? A los aciertos. Ujú.
Y 3 dice, después del accidente, Eufrasia se tornó errática en varios de sus comportamientos. Ya. Entonces, si es un accidente, algo cambió dentro de su organismo, de su cerebro de repente, ¿no? Entonces, eso no es aprendizaje, pues, ¿no? Entonces, o sea, hay una causa biológica interna que está explicando ese comportamiento errático, ¿no? De Eufrasia. Entonces, sería falso, verdadero, falso. Falso, ¿dónde está? Falso, la E. Está bien, la E. Gracias, profesor. Ya. Ya. Acá dice Alonso, dice, clásico es innato, ¿no? Recuerda, Alonso, que la respuesta, hay respuestas que son innatas, ¿no? Respuestas que son innatas, que ya están en el repertorio del sujeto, ¿no? Y esos son generalmente las emociones básicas, ¿no? Miedo, tristeza, cólera, alegría, sorpresa y asco, ¿no? Y entonces lo que hacemos nosotros es asociar, ¿no? Asociar a esas respuestas a determinados estímulos, ¿no? Lo asociamos a determinados estímulos. Por ejemplo, el asco lo podemos asociar, la respuesta de asco lo podemos asociar de repente, ¿no? Eh, digamos así, ¿no? A falta de higiene, ¿no? Que las personas eh, no se bañan o están, no se visten bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hemos asociado, ¿no? Ese tipo de conductas a algo desagradable, ¿no? Algo bien desagradable. Entonces, lo que sí hay que ver cuáles son, digamos así, eh, digamos así, a qué tipo de estímulos los podemos asociar, ¿no? Por ejemplo, el miedo yo lo puedo asociar a un pericote, ¿no? El miedo lo puedo asociar de repente a una jeringa, a una aguja, ¿no? ¿Por qué? Porque esa jeringa se asoció a dolor, por ejemplo, ¿no? Se asoció a dolor. Entonces, ya cuando el miedo se asocia a determinados eventos o situaciones, ya no es innato ya. Ahí ese miedo ya no es innato. El miedo ante el dolor es innato, ¿no? Ese es innato. Pero cuando yo tengo miedo, ¿no? Hacia la jeringa, hacia un perro, ¿no? O hacia el examen, eso ya no es innato, eso ya es aprendido, ¿no? He asociado yo, ¿no? Esos estímulos, el perro, la jeringa, el examen, ¿no? Lo he asociado a, digamos, eventos que sí generan eh, eh, miedo, ¿no? Que sí generan miedo. ¿Ya? Entonces, hay respuestas innatas y hay respuestas aprendidas o condicionadas, ¿no? Después, ¿qué cosa dice Alejandro? Profesor, ¿puede explicar sobre el refuerzo negativo y castigo positivo? Ah, ya. Ya. El refuerzo negativo tiene que tener dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Que en el futuro esa conducta se incremente, o sea, hay una alta probabilidad que se vuelva a presentar. Esa es la condición del reforzamiento, ¿no? Que se vuelve a presentar, yo creo que va a seguir presentándose esa conducta, ¿no? Y la otra condición es que esa conducta
como es negativa, ¿no? O negativo, esa conducta se quita un estímulo aversivo, ¿no? Se quita un estímulo desagradable. Por ejemplo, yo debo a una persona, ¿no? Y no le pago. Y cuando lo veo venir a lo lejos, yo me escondo, ¿no? Para que no me reclame, ¿no? Y evitarle que me reproche, ¿no? Porque no le pago. Entonces, esa conducta de escape, está regida por un reforzamiento negativo, ¿no? O sea, como no le pago, siempre voy a tratar de evitarlo, ¿no? ¿No? Otro ejemplo, tengo dolor de cabeza y como consecuencia de ese dolor de cabeza, voy a la farmacia y me tomo un analgésico, ¿no? Y con ese analgésico desaparezco mi dolor de cabeza. Esa conducta va a estar regida por un reforzamiento negativo. Siempre que tenga dolor de cabeza, se va a incrementar mi predisposición a irme a esa farmacia y comprar allí el analgésico, ¿no? ¿Por qué? Porque me estoy quitando, me estoy retirando el dolor de cabeza. Entonces, eso es el reforzamiento negativo, ¿no? Y el castigo positivo, acuérdate las dos condiciones que tiene que tener el castigo, que en el futuro esa conducta disminuya, ¿no? Se reduzca. ¿Y por qué disminuye? ¿Por qué se reduce? Porque el efecto es que esa conducta se entrega, se adiciona un estímulo aversivo, ¿no? Ese trabajador que llega tarde, ¿no? Y el jefe de personal eh, le envía una papeleta, una amonestación, ¿no? Por haber llegado tarde, ¿no? Sigues así, en la próxima te voto, ¿no? Entonces, allí se está aplicando un principio de castigo positivo, ¿no? El trabajador, su conducta de llegar tarde, el efecto que tuvo es que se entregó, se adicionó una papeleta, una amonestación, ¿no? Y se supone que en el futuro esa conducta de llegar tarde tiene que disminuir, ¿no? Tiene que disminuir, ¿no? El castigo físico también es castigo positivo, ¿no? Para Skinner, el castigo físico también es castigo positivo, ¿no? Porque recuerden ustedes que Skinner no ve la conducta en términos morales o éticos de que eso está bien o eso no está bien, eso es ideal, ¿no? Eso es injusto. No, no le interesa eso a Skinner, ¿no? Simplemente su acepción es aritmética, ¿no? Ese niñito no cumplió con la tarea, ¿cuál fue el efecto, la consecuencia? Su profesor le jaló las orejas. Se adicionó un jalón de orejas, ¿no? El papá, de repente, le aplicó un palmetazo, ¿no? Entonces, ese es castigo positivo también, ¿no? Ahí está, esa es la explicación. No sé si alguna duda tienes, Ángel, con respecto a esto. ¿Alguna duda, Ángel? Ah, ya, perfecto, perfecto, Ángel. Ya. Después acá, Araceli nos está dando esta pregunta, ¿no? Dice así, reflexionar sobre nosotros mismos y conocernos nos permite alcanzar mayor influencia, confianza, seguridad y autonomía en lo que nos sucede en la vida. En relación con lo enunciado, determine cuál o cuáles de estos ejemplos corresponden a lo que nos permite realizar. O sea, acá esta pregunta te está diciendo
no todo el conocimiento, no todo lo que te permite el autoconocimiento, ¿no? Sino está acotado aquello que el autoconocimiento te permite confianza, seguridad y autonomía, ¿no? Hacia eso está acotado, ¿no? O sea, más en el sentido positivo, digamos, de lo que permite el autoconocimiento, ¿no? Esa es la pregunta. Por eso te dice, determine cuál o cuáles de estos ejemplos corresponden a lo que nos permite realizar el autoconocimiento dentro de este contexto, que nos permite confianza, seguridad, autonomía, ¿no? Entonces, la uno dice, Marta sabe que para lograr las metas que se ha propuesto tiene que elegir idóneamente los pasos a seguir, por lo que debe de dejar de lado todo aquello que obstaculice su camino, ¿no? Entonces, es positivo, es bueno, ¿no? Está dentro de, de este marco, ¿no? La uno. Dos, Julio es consciente de todas las situaciones desagradables que ha tenido en su trabajo y en la universidad, pero aún así piensa que debe tener buena actitud ante el mal tiempo. También es positivo, ¿no? Porque como dice acá, el autoconocimiento permite generar confianza, seguridad y autonomía, ¿no? Y la 3 dice, Rosario siente preocupación por haber sido elegida capitana de su equipo de vóley, porque a pesar de ser idónea, piensa que no es capaz de cumplir con la función y quedará mal ya. Eso es inseguridad, no está eh, concordante con lo del enunciado, ¿no? No está concordante con el enunciado. O sea que en el caso de Rosario, ella todavía no se conoce a sí misma, ¿no? No se conoce a sí misma. Entonces solamente nos quedamos con la uno y la 2. Uno y 2. La C, está bien, pues, está bien. La C. ¿Alguna Sí, pregunta? sí, pero sobre todo, claro, es que porque pensé que autoconocimiento también podría ser las tres también, ¿no? Sí, pero acá te están dando, ¿cómo te podría decir? Te están ya dando un parámetro. No te salgas de ese parámetro, te están diciendo, ¿no? Con esto te están diciendo, ¿no? Sí, O sea, pero no había leído bien. ya te ponen como una camisa de fuerza, ¿no? Para que pienses solamente en eso, en esa idea nada más. Que pienses en esa idea, ¿no? Sí, profesor. Ya. Profesor, ¿me podría ayudar con la pregunta de esta semana, la pregunta 4, profesor, y del ítem 2? ¿Por qué no sería verdadero? Esta, La pregunta 4. pregunta 4. Ya. Entonces, acá nos están pidiendo todo lo relacionado con las tesis del condicionamiento clásico. Eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces, en la primera dice, en el condicionamiento clásico los sujetos aprenden por las consecuencias. Esto no es el principio, no es la ley del condicionamiento clásico, sino del condicionamiento operante, ¿no? Porque el condicionamiento clásico, su principio es el principio de contigüidad. Aprendemos por asociación de estímulos, dice, ¿no? Entonces, esto es falso. Dos, dice, se genera el condicionamiento al aparear un estímulo neutro con una respuesta incondicionada. Nunca ha dicho eso el condicionamiento clásico, ¿no? Para que se dé el aprendizaje hay que aparear un estímulo con una respuesta. ¿Cuándo ha dicho eso el condicionamiento clásico? El condicionamiento clásico dice que se aprende por asociación de estímulos, porque se presentan dos estímulos. Por eso se llama modelo EE, estímulo, estímulo, ¿no? Pero ¿no sería parear asociación lo mismo? Sí, es lo mismo, aparear, pero se aparea, no se aparea un estímulo y una respuesta, se aparean dos, dos estímulos se aparean, ¿no? Dos estímulos se juntan, ¿no? Y el sujeto ya tiene la respuesta, ¿no? O sea, la respuesta emocional ya la tiene, el agrado, el desagrado, ya lo tiene el sujeto, ¿no? Si yo, por ejemplo,
tengo desagrado, antipatía, ¿no? Por un compañero del colegio, ¿no? Porque siempre me molesta, siempre me hostiliza y yo tengo un desagrado. Y si a ese sujeto, a ese compañero, ¿no? Yo lo veo que siempre se junta con otro, un tercer compañero del salón, siempre se juntan los dos, es bastante probable que mi desagrado lo extienda a esa tercera persona, ¿no? ¿Y cómo he aprendido? Este, he aprendido porque he asociado mi respuesta a ese tercer compañero. No, he aprendido porque ese compañero que me genera una respuesta de rechazo, de desagrado, se ha asociado a un tercer compañero, ¿no? Que para mí inicialmente ese tercer compañero no me genera ninguna reacción, ¿no? Era un compañero más del salón. Pero como lo veo que siempre se junta, ¿no? Con este tipo desagradable, al final mi antipatía lo voy a trasladar también a esa tercera persona, ¿no? Entonces, ahí se aprende porque asocio dos estímulos. Ese es, ese es el principio, porque asocio dos estímulos, ¿no? Entonces sería entre estímulo neutro y estímulo incondicional. Claro, claro, ajá. Por eso se llama modelo EE, estímulo-estímulo. Es decir, profesor, sí entendí, gracias. Ya, ajá. Y después acá dice Araceli. ¿Esta creo que ya la hemos visto o no? A ver, vamos a ver. Esta ya la hemos visto. Ya, profesor, dice Ariana, ¿podría hacer el ejercicio 2? Ya, el ejercicio 2. Ajá, ya. Entonces, acá dice lo siguiente. Al pasar por un lugar donde meses antes fue asaltada, Nadia siente un aumento de su frecuencia cardíaca y respiratoria, ¿no? Considerando los principios del condicionamiento, identifique el valor de verdad. Chicos, todo lo que sea aprendizaje emocional, todo lo que sea es básicamente, ese es ya condicionamiento clásico, ¿no? Condicionamiento clásico explica muy bien lo que es respuestas emocionales aprendidas, ¿no? Simpatía, antipatía, miedo, tristeza, ¿no? Y como ustedes bien saben, las respuestas emocionales tienen un correlato fisiológico, ¿no? Tienen un correlato fisiológico. Entonces, si acá te están hablando ya de respuestas fisiológicas, ¿no? Acá están hablando de miedo ya, ¿no? Frecuencia cardíaca, respiratoria, porque fue asaltada, ¿no? Entonces estamos hablando acá de un aprendizaje por condicionamiento clásico, estamos hablando. Ahora vamos a ver las proposiciones. Dice, el lugar donde Nadia fue asaltada, ¿no? Es un estímulo discriminativo. Eh, Estímulo discriminativo no es una variable del condicionamiento clásico. Recuerden las variables del condicionamiento clásico. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada, estímulo neutro, respuesta condicionada. Estímulo discriminativo es una variable del condicionamiento operante, ¿no? Pero acá me están pidiendo del condicionamiento clásico, ¿no? Entonces, esto es falso, pues, ¿no? Esto es falso. Por esto, porque está considerando el estímulo discriminativo dentro del condicionamiento clásico, ¿no? Lo cual no es cierto, pues, ¿no? Ya. Dos, nadie aprendió bajo el principio de asociación de estímulos o condicionamiento clásico, que es lo mismo. Esto es correcto. Mm. Lo que pasa es que vamos a ver que esto es correcto. Miren, chicos, cómo funciona el condicionamiento clásico en estos casos, ¿no? Eh,
Dice, fue a Sanadía, siente un aumento considerando principio. Ya. Eh, si en una oportunidad, ¿no? Cuando nadie pasaba por ese lugar, por esa calle, por esa cuadra, ¿no? Se presentó un tipo vestido de negro y con casco negro, y ese tipo la golpeó o le enseñó el revólver o la arrastró, ¿no? Entonces, esa acción, ¿no? De golpearla ya genera miedo, ya genera miedo. Allí ya es una respuesta innata de miedo, ¿no? Ante el dolor, el golpe, ¿no? La posible pérdida de la vida, ¿no? Entonces, eso es un estímulo incondicionado, que genera una respuesta incondicionada de miedo, ¿no? Ahora, ahí eh, eh, ese estímulo incondicionado, ¿no? Del golpe, del cachazo en la cabeza, del arma apuntándole, ¿no? Del arrastrón, ese estímulo incondicionado de repente en Nadia se asocia, de repente se asocia, chicos, a hombre negro con casco, ¿no? Y cuando ve a un hombre negro, vestido de negro, con un casco, nadie va a sentir miedo, ¿no? Porque se ha asociado, ¿no? O de repente lo asocia a, como dice acá en el ejemplo, ¿no? A la calle, lo ha asociado a la calle, ¿no? A las casas, a la vereda, ¿no? Ya, entonces, esa calle ya se convierte en un estímulo condicionado, ¿no? Cada vez que pase nadie por ahí va a sentir una respuesta condicionada, aprendida de miedo, ¿no? Ante esa calle. Ahora sí, puede ser también que ese estímulo incondicionado se asocia a una moto, ¿no? Eh, el sonido de una moto. Entonces, cuando ella en otra oportunidad esté caminando por una calle y escuche el sonido de una moto, se va a asustar nuevamente, ¿no? Porque se han asociado, ¿no? Entonces, la asociación puede darse con diferentes estímulos, ¿no? Con diferentes estímulos. Acá no lo especifica, solamente dice por las características, ¿no? Eh, este, en un lugar nada más dice, ¿no? Un lugar que fue asaltada. Después dice 3, el aumento de la frecuencia cardíaca ante el asalto es una respuesta condicionada. No, en el momento del asalto, no, esa respuesta es una respuesta innata, ¿no? De miedo, ¿no? No una respuesta condicionada, sino una respuesta incondicionada, ¿no? Entonces, esto lo ponemos como falso. La respuesta condicionada va a ser el miedo ante el casco, el miedo ante el lugar, el miedo ante el sonido de la moto. Ahí sí va a ser la respuesta condicionada frente a eso, ¿no? A lo que ella aprendió ya. ¿No? Entonces, acá tenemos falso, verdadero, falso, la B. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profesor, Sí. profesor, respecto a la 3, entonces al aumento de la frecuencia cardíaca son respuestas innatas que son estímulos incondicionados. Claro, claro. En este caso, caminaba tranquila ella y en eso sufre el asalto, ¿no? ¿No? Ese No golpe. podrían, Ese golpe, ¿no? O en la cabeza, o ese arrastrón, ¿no? O esa arma que la está apuntando directamente, ¿no? Genera miedo, ¿no? Ahí es donde empieza el miedo con la respuesta, ¿no? De la rama, simpática, ¿no? De la rama simpática, ¿no? Eso es lo que te está diciendo. En ese momento, ese miedo con ese correlato fisiológico, ¿qué cosa es?
¿Es respuesta condicionada? No, es respuesta incondicionada, ¿no? ¿No? Cuando ese miedo se traslade ya a un estímulo asociado a ese evento, ahí sí ya es una respuesta condicionada, ¿no? O sea, cuando ya sienta miedo en otro momento, en otra oportunidad, a lo que asocié yo a ese asalto, ¿no? Asocié de repente, algunos lo asocian, como les decía, al sonido de una moto, otros lo asocian de repente a la hora, al día, si es en la noche, ya tienen miedo a la oscuridad, a venir de noche, lo asocian a eso, ¿no? Entonces, cuando ya tengo ese miedo a ese evento que ha sido asociado, ese ya es una respuesta condicionada, es una respuesta aprendida. ¿Ya? Las respuestas reflejas, profesor, disculpe, son así estímulos incondicionados, por ejemplo, la saliva del perro, ¿cierto? Claro, claro, porque el alimento en la boca del animal automáticamente va a generar una respuesta refleja, ¿no? Segregación de saliva. ¿Cómo se llama eso? Respuesta incondicionada, ¿no? Esa es respuesta incondicionada. Sí, profesor, sí lo entendí, gracias. Ujú. Ya. Profesor, ¿y me puede ayudar con la pregunta 6? 6, ya. ¿Por qué sería un aprendizaje no aprendido? Ya, acá está. Es de las 6. Ya. Lo que está mencionando, esta pregunta es un comportamiento que tienen todos los leones machos, todos, sin excepción, ¿no? Cuando quieren procrearse o reproducirse, ¿no? Eh, eh, digamos así, lo que hacen es buscar, ¿no? Una leona y si ésta tiene hijos, para que la leona esté dispuesta a reproducirse, ¿no? Eh, no tiene que tener cría, ¿no? Entonces, por eso el león macho mata, ¿no? A- incluso la leona puede defenderlos en ese momento, ¿no? Para que no los mate el león, ¿no? Pero al final termina matando, ¿no? A esos cachorros y al día siguiente la leona ya está dispuesta ya a procrearse con ese león, ¿no? Entonces ya ese es un patrón genético que ya está en su ADN de esos animales, ¿no? ¿No? Entonces, si ya está programados para que así se comporten, ¿no? Entonces eso no le podemos llamar aprendizaje, ¿no? Porque el aprendizaje implica que yo adquiera una conducta, pero a través de la práctica, de la interacción, ¿no? De la experiencia, ¿no? Ese es aprendizaje, ¿no? Sí, profesor, sí entendí, gracias. Ya. Profe, buenas tardes. ¿Me Buenas puede dar tardes. la pregunta 8, por favor? Ya Yo la marqué la 8. B, pero la clave creo que es la B. A ver, a ver. Ya, dice, Ruperto ha decidido utilizar sus conocimientos sobre principios de aprendizaje para explicar comportamientos diarios. Así él sostiene, ¿no? Él sostiene que cuando está en clases y suena el timbre que anuncia el receso, los alumnos se incorporan para salir por asociación de estímulos, ¿no? Eh,
quizás el término correcto no sería incorpora, ¿no? Porque acuérdate que el condicionamiento clásico, para que uno aprenda, no tiene que emitir ninguna conducta, porque ya uno tiene la conducta, ¿no? O sea, uno ya tiene miedo, ya instalado en su organismo, ya tiene la cólera, ya tiene la simpatía, ¿no? Entonces, eh, por eso dicen que el condicionamiento clásico tiene que ver con conductas involuntarias, pasivas, ¿no? Porque ya el sujeto las tiene dentro de sí. En cambio, el condicionamiento operante, no, ahí sí, para poder aprender, yo tengo que emitir una conducta, ¿no? Para enseñarle al perrito, ese perrito tiene que levantar la patita, si no, no le doy yo la comida, ¿no? O sea, tiene que emitir una conducta para que se pueda aprender, ¿no? Entonces, acá debería de haber dicho, ¿no? Cuando anuncia el receso, los alumnos entran en alegría, jolgorio, ¿no? Jolgorio. Pero ya, bueno, vamos a dejarle así. Aprenden por asociación de estímulos, sí es correcto, ¿no? Es correcto. Aprenden por asociación de estímulos. Y dice, y si el maestro no los deja salir por haber hecho bulla, ¿no? Está usando reforzamiento negativo, ¿no? Entonces, acá lo que hay que hacernos la pregunta, ¿no? Esa conducta, ¿no? No, de hacer bulla, luego de que no los han dejado salir al recreo, ¿se va a volver a repetir o va a disminuir? Ya no se va a presentar, Sería un ¿no? castigo. Claro, es un castigo, no es un reforzamiento. Entonces, si es un castigo, la otra pregunta, ¿cuál es el efecto? ¿Se entrega un estímulo o se quita un estímulo? Se quita. Se quita, ¿no? Porque le están quitando el recreo, le quitan el recreo, ¿no? Entonces acá estamos hablando de un castigo negativo, no de un reforzamiento negativo. Ya, o sea, Ruperto está mal, Ruperto está grave, ¿no? Ruperto está grave, no está manejando bien. Porque hay que ponernos en la lógica de Ruperto, ¿no? Ya. Pero lo que nos interesa es lo que dice acá, ¿no? Esto es lo que nos interesa. Uno, dice, Ruperto está explicando correctamente las dos situaciones. Sí. Una la está explicando bien, la primera, pero la otra no la está explicando bien. Por lo tanto, ya es falsa, ¿no? Ya es falsa. Dos, los alumnos se incorporan para salir por condicionamiento clásico. Ya bueno, ajá. Pero recuerden, chicos, que hay que evitar eh, en el ejemplo haya una conducta voluntaria, ¿no? Porque ese no es el espíritu del condicionamiento clásico, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a tomar como verdadero, ¿no? Tres, que el maestro no los deje salir por la bulla hecha es un castigo negativo. Claro, en este caso sí, ¿no? Porque en la próxima ya no lo van a volver a hacer estos niños, ¿no? ¿Por qué? Porque les está quitando el recreo, ¿no? Entonces, acá sí es verdadero. Entonces tendríamos falso, verdadero, verdadero, ¿no? Falso, la B. Sería la B, a ver. Es que la B y la D se repiten, profe. Ajá, ya, También la pregunta 9 y 10, por favor. ya, 9 y 10. Dice, Carlota ha decidido evitar comer mariscos porque las dos veces que lo hizo terminó intoxicada y con gran comezón en el cuerpo. La decisión tomada ilustra un caso de reforzamiento. En el futuro, ¿no? Con lo que le ha sucedido, en el futuro, ¿va a volver a comer mariscos o va a disminuir su conducta? Pero acá dice evitar, dice acá.
Ya lo está señalando, ha decidido evitar comer mariscos, ¿no? Esa conducta de evitar mariscos, O sea, está quitando lo desagradable. claro, claro, pero lo primero que hay que ver si es reforzamiento o castigo, ¿no? Entonces, acá, esa conducta de evitar comer mariscos por lo que le ha sucedido, ¿se va a incrementar o va a disminuir? ¿Cómo lo entenderías? Esa conducta de no, yo no quiero comer mariscos, de evitar comer mariscos, ¿se va a incrementar o va a disminuir? Por sus ¿Cómo? síntomas va a disminuir. No, si tú dices va a disminuir, o sea que ya no va a evitar, sí va a comer, ¿no? Cuando tú dices va a disminuir, entonces quiere decir que Carlota va a dejar ya de evitar comer mariscos y sí va a comer ya, va a comer mariscos. Pero sabemos que no, pues, ¿no? Porque eso ya la intoxicó una vez, ¿no? Entonces, esta conducta de evitar comer mariscos se va a incrementar, siempre lo va a hacer, ¿no? ¿Y por qué siempre lo va a hacer? Evitar comer mariscos. Porque con eso se está restando una intoxicación, ¿no? Y todos los síntomas que genera la intoxicación, hinchazón, ¿no? Molestias. Entonces, estamos hablando en este caso, de un reforzamiento, ¿no? Un reforzamiento negativo, ¿no? Porque se evita, ¿no? La intoxicación con todos sus síntomas, ¿no? Entonces, la respuesta es la E. Ya. La 9 y luego la 10. Ya, acá dice, el pequeño Apolo le pide a su padre que le amarre los zapatos. El padre le dice que espere y continúa revisando su celular. Apolo insiste, grita y llora hasta que el padre se acerca diciéndole, ya te he dicho que no grites. ¿Por cuál zapato empezamos? Tomando como referencia los principios del condicionamiento operante, señale las afirmaciones correctas. El reforzamiento negativo causa daño moral en el niño. Ya hemos señalado que para Skinner y el condicionamiento operante, ellos no toman en cuenta cuestiones éticas ni morales, si eso es correcto o es justo o es injusto, no les interesa. O sea, esto no sería una apreciación, no que sea compatible con el condicionamiento operante, porque no les interesa ese tema, ¿no? Por eso la primera la descartamos, ¿no? La descartamos. Porque al condicionamiento operante, recuerdan, al conductismo no les interesa esos temas, ¿no? Que la mente, que los valores, que la ética, ¿no? Esos temas no les interesa. Simplemente emite una conducta, ¿qué pasa después? ¿Hay un estímulo allí presente? ¿No? ¿O no? Ya. Después dice, los gritos de Apolo son recompensados positivamente, ¿no? Eh, una vez que gritó Apolo, que lloró Apolo, ¿cuál fue la consecuencia? Que el papá se acercó, pues, ¿no? Se acercó a amarrarle los pasadores, se acercó. Entonces, la conducta operante de Apolo de llorar, de gritar, está siendo reforzada, se va a volver a repetir en el futuro, ¿no? ¿Y por qué? Porque se agregó, ¿no? La atención del papá, ¿no? Se agregó la atención del... Eso es correcto, la 2. Y la 3 dice, el comportamiento del padre está reforzado negativamente. Ahora ya no es la conducta operante del niño, ahora hay que analizar la conducta operante del papá, ¿no? El papá, al acercarse a Apolo,
y amarrar los pasadores, ¿cuál fue el efecto, la consecuencia? ¿Se agregó un estímulo o se quitó un estímulo? En este caso estamos viendo que se quitó un estímulo, ¿no? Ya el niño no gritaba, no lloraba, ¿no? Entonces el papá se restó, se quitó los gritos y el lloriqueo de Apolo. Entonces está bien, el comportamiento del padre está reforzado negativamente, ¿no? Y 4 dice, a veces recompensamos comportamientos que nos molestan. Yo decía que no, en el conductismo no se emplean estos términos, ¿no? Términos valorativos, términos emocionales, ¿no? Porque no, simplemente ellos dicen, dicen estímulos aversivos, ¿no? Estímulos aversivos, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a tomar, porque sí es cierto, ¿no? O sea, como en este caso, el papá está reforzando la conducta de las rabietas, ¿no? De su hijo, ¿no? Al final termina por reforzar eso, ¿no? Ya, entonces acá es la C. Profe, disculpe, ¿me puede volver a explicar lo del comportamiento del padre? Ah, ya. O sea, acá tenemos que... Siempre es bueno saber cuál es la conducta operante, ¿no? Siempre es bueno cuál es la conducta operante. Entonces, eh, en la 2 nos dicen la conducta operante del niño. Explícame en función de la conducta operante del niño, ¿no? Niño tiene su rabieta y ¿cuál es el efecto? El padre se acerca y lo atiende, ¿no? Está reforzado positivamente. Ahora te dicen, ya no del niño, me interesa la conducta operante del padre, de acercarse a ese niño. Esa conducta me interesa, dice la tercera proposición. ¿Qué ocurre cuando el papá se acerca a amarrarle los pasadores al niño después de que ha estado gritando, llorando, ¿no? Y ese niño ya deja de gritar, deja de llorar cuando el papá se acerca, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando el papá se acerca a ese niño? ¿Se agrega un estímulo o se quita un estímulo? En el ejemplo estamos viendo que se quita un estímulo, ¿no? Porque ya lo está atendiendo al niño, ¿no? Y el niño ya no llora, ya no grita, ¿no? O sea, ha dejado de llorar, ha dejado de gritar, ¿no? Entonces, el papá, lógicamente, con su conducta, esa conducta del papá está siendo reforzada negativamente, ¿no? Porque en el futuro siempre el papá va a hacer lo mismo, ¿no? Con tal de que su niño ya no grite, no llore, siempre le va a hacer caso, ¿no? ¿No? Y porque él se está quitando un estímulo aversivo, ¿no? Se está quitando un estímulo aversivo, los gritos de su hijo, ¿no? Ya. Entonces, siempre, para estos ejemplos, eh, siempre plantéense estas dos preguntas, ¿no? Para distinguir primero si es reforzamiento o castigo, tienen que hacerse estas dos preguntas. En el futuro, esa conducta operante, ¿qué va a ser de esa conducta operante? En el futuro, después de esa acción, ¿se va a volver a presentar o va a disminuir esa conducta? Si se va a volver a presentar, ustedes evalúan ahí que se va a volver a presentar después de esa acción, ¿no? Entonces, eso es reforzamiento. Pero si ustedes dicen que después de esa acción, no, ya, esa conducta va a disminuir, ¿no? No, no, ese es castigo ya, pues, ¿no? Si disminuye, ¿no? Y la segunda pregunta, esa conducta, cuál es el efecto de esa conducta? ¿Se entrega un estímulo o se quita un estímulo? Si se entrega un estímulo, positivo. Si se quita un estímulo, negativo, ¿no? Entonces, así tienen que estar, con esa malla, tienen que estar analizando estos casos, ¿no? Es como si un niño, por ejemplo, se va a una casa abandonada y comienza a tirar
piedras, ¿no? A un panal de avispa, de abejas, ¿no? Y en eso viene una abeja de frente y le pica en la mejilla, ¿no? Después hinchado la cara. Esa conducta de estar molestando a las abejas se va a volver a presentar en el futuro. Evidentemente que no. No, sería como un castigo. Claro, es un castigo. Va a disminuir esa conducta de estar molestando a abejas, ¿no? Va a disminuir. Luego, la otra pregunta, ya sabemos que es castigo. La siguiente pregunta, esa conducta de molestar a las abejas, ¿cuál fue el efecto, la consecuencia? ¿Se entregó un estímulo o se quitó un estímulo? Le agregó lo de la hinchazón. Claro, ¿no es cierto? La hinchazón, el picotón, ¿no? Se agregó, se adicionó. Algo que no tenía, ahora ya lo tiene, ¿no? Se adicionó. Entonces, ese es castigo positivo, ¿no? Ese es castigo positivo. Gracias, profe. Ya. Profesor, buenas tardes. ¿Me podría ayudar, por favor, con la pregunta número 4 y 5? Ya, 4 y 5. Vamos a ver la 4 y la 5. Ya, dice, una de las teorías más importantes para explicar algunas formas de aprendizaje es el condicionamiento clásico propuesto por Iván Pavlov. Con respecto a su planteamiento, es correcto afirmar, o sea, tengo que centrarme solamente en el condicionamiento clásico, ¿no? Que dice que aprendemos porque asociamos dos estímulos, ¿no? Un estímulo que tiene una carga ya, que viene con una carga, ¿no? De agrado, de rechazo para la persona, y ese estímulo se asocia ¿no? A un segundo estímulo, ¿no? Que inicialmente el sujeto es indiferente a ese estímulo, ¿no? Pero como se asocia, ¿no? Al final, eh, ese segundo estímulo parece que comienza a tener las propiedades, ¿no? De ese primer estímulo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo soy un alumno, ¿no? Soy un alumno que en el colegio tengo un profesor que es pedante, altanero, déspota, contesta mal. Pues ya yo tengo una actitud de rechazo ya a ese profesor, ¿no? Porque tiene malas conductas, ¿no? O sea, o no explica bien de repente, ¿no? Entonces yo ya le tengo un rechazo a ese profesor. ¿Y qué pasa? Como ese profesor enseña de repente química, física o geografía, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Ya lo voy viendo 2, 3 veces que va explicando y va con esas mismas conductas. Al final, yo como alumno voy a tener, ¿no? Un rechazo al curso de física, de química o de geografía, ¿no? Pero no es un rechazo, al mismo curso, al contenido, ¿no? Por el curso en sí, ¿no? Sino porque lo he asociado a el otro estímulo, ¿no? Que es el profesor con sus actitudes, ¿no? Y ya me genera todo lo que tenga que ver con física, con química, ya un rechazo, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el condicionamiento clásico, que así aprendemos nosotros, ¿no? Entonces, acá dice uno, en el condicionamiento clásico los sujetos aprenden por la consecuencia, no, por asociación de estímulos, por contigüidad, ¿no? Por consecuencia, por efecto, es el condicionamiento operante, ¿no? Entonces, esto está malo, esto está mal, ya. Dos, se genera el condicionamiento al aparear un estímulo neutro con una respuesta incondicional. Cuando el condicionamiento clásico dice que nosotros aprendemos porque asociamos un estímulo y una respuesta
incondicionada. No, o sea, el condicionamiento clásico dice, no es necesario aparear un estímulo con una respuesta, ¿no? Para que se dé el aprendizaje, solamente se debe aparear o asociar o juntar dos estímulos. Por eso se llama modelo EE, ¿no? O sea, se requiere básicamente dos estímulos, ¿no? Y que la respuesta eh, ya la tenemos nosotros, ¿no? Porque las respuestas en el condicionamiento clásico son respuestas generalmente emocionales, ¿no? Que ya están en nosotros, la alegría, la tristeza, el miedo, la simpatía, la antipatía, ¿no? Ya están en nosotros. Entonces, también esta es falsa, ¿no? La segunda. Porque el modelo de condicionamiento clásico también se le llama modelo EE, estímulo-estímulo. Aprendemos porque se aparean dos estímulos, no una respuesta incondicionada. Y tres, dice, en el condicionamiento clásico, la respuesta condicionada es una respuesta adquirida de forma involuntaria. Eso sí, ¿no? Ya se llama respuesta condicionada porque ya es una respuesta aprendida, pues, ¿no? O sea, ese perrito de Pavlov ahora segrega saliva no solamente ante el alimento, porque si segregara saliva ante el alimento, solamente esa es una respuesta incondicionada. Sin embargo, ahora ese perrito segrega saliva ante el sonido de la campana o ante los pasos del ayudante de Pavlov, que era el que siempre le daba de comer. Entonces, cuando ese perrito escucha los pasos del ayudante de Pavlov, en la cabeza de ese perrito está que esos pasos del ayudante de Pavlov es una señal que ahí viene su comida, ¿no? Y ahí comienza a segregar saliva. Entonces, esa respuesta ya es una respuesta aprendida, es una respuesta condicionada, ¿no? Entonces, eso sí está bien. Acá sería la E, la E. ¿Alguna pregunta sobre esta? Sí, profesor, en la proposición 2, entonces, en sí es estímulo y con estímulo, no sería el Claro, estímulo neutro con la respuesta incondicionada. Por eso es claro, incorrecto, ¿verdad? claro, claro. Mira lo que hacía Pavlov, ¿no? Pavlov, para que aprenda el perrito, no tomaba en cuenta la respuesta del animal. Lo que Pablo hacía era, primero hacía sonar la campanita delante del perrito, hacía sonar la campanita, inmediatamente después, ¿no? Le daba el alimento, ¿no? Hacía sonar la campanita y le presentaba el alimento, ¿no? O sea, junto los dos estímulos, ¿no? El estímulo neutro, sonido de la campanita, y el estímulo incondicionado, ¿no? Era el alimento. Los dos juntitos, para que en el animalito asocie, ¿no? Asocie. Ujú. Ya. Después creo que era las 5, ¿no? 4 y 5. Sí, profesor, por favor. Ya, dice, existen diferentes formas de aprender comportamientos en la vida. A continuación, identifique el o los enunciados que ilustran comportamiento adquirido por condicionamiento respondiente o condicionamiento clásico, pues, ¿no? Es lo mismo, el condicionamiento de Pavlov, ¿no? Solamente ejemplos de ese modelo es lo que nos está diciendo, ¿no? Acá la uno dice sentir dolor al quemarse mientras cocina en la casa de su tío, ¿no? Acá en esta proposición todavía no se ve un aprendizaje, ¿no? O sea, todavía recién se está describiendo el hecho que luego se va a producir un aprendizaje, ¿no? Aprendizaje sería que diga, ¿no? Eh, ahora se acerca con cuidado a la cocina luego que la vez pasada se quemó, ¿no? Ahí sí es un aprendizaje, ¿no? Pero acá nomás está describiendo el hecho, ¿no? Sentir dolor al quemarse mientras cocina en la casa de sus tíos, ¿no?
Entonces, acá no hay aprendizaje todavía. Es como si te dijera, ¿no? Empieza a tocar la flauta. Empieza a tocar la flauta. ¿Dónde está el aprendizaje? Todavía, pues, si recién está empezando a tocar la flauta, ¿no? ¿No? Entonces, ya. Entonces, acá, ¿cómo le ponemos? Ah, ya, acá está el rojo, ¿no? Rojo. Ya. Entonces, la 2 dice, apagar las luces del estadio para evitar que el equipo rival celebre. Eh, apagar las luces es una conducta voluntaria. O sea, desplazarme para llegar al interruptor, levantar el brazo y presionar con mi dedo el interruptor. Es conducta voluntaria, ¿no? Y las conductas voluntarias son propias del condicionamiento operante, no del condicionamiento respondiente o clásico, ¿no? Entonces, esto está mal también. Ay, caramba. Ya, después te dice la alegría que siente un estudiante al oír, ¿no? Al, al oír el timbre que indica la salida del recreo. No, este sí es condicionamiento clásico. Y es una respuesta respondiente, ¿no? Respondiente. Esta sí está correcta. Porque asociado, pues, ¿no es cierto? Asociado ese timbre, lo ha asociado con, ¿cómo se llama? Con el recreo, ¿no? Lo ha asociado con el recreo, con el receso, el timbre, lo ha asociado, ¿no? Y en esa, y en ese receso, en ese recreo, predomina la respuesta emocional de alegría, ¿no? Predomina la respuesta emocional de alegría. Entonces ya cuando escucha el timbre, ya genera alegría nomás ya, ¿no? Entonces acá sería la 3, la A. La, ujú, Profesor, disculpe, ¿también me podría ir con la pregunta número 7, por favor? ya, acá está la 7. Ya, acá dice, para que un video o un reel se vuelva viral requiere de 5 millones o más de visitas, ¿no? En una semana o menos. Entonces, de acuerdo al modelo básico del condicionamiento operante, podemos identificar que para un creador o comercializador de videos, las visitas cumplen la función de raya y las redes sociales representan raya. Ya, entonces yo tengo que tener en mi mente las tres variables del condicionamiento operante. Estímulo discriminativo, que es un evento que propicia la aparición de la segunda variable, la respuesta operante, ¿no? Y la respuesta operante tiene un efecto, ¿no? Y ese efecto es el estímulo reforzador o estímulo consecuente, ¿no? Si yo como alumno estoy frente a mi profesor, ¿no? Estoy frente a mi profesor y yo deseo preguntarle, ¿no? Le hago la pregunta, levanto la mano, hago la pregunta, ¿no? Y allí se van a presentar las tres variables, ¿no? Estímulo discriminativo, el evento que es propicio para que se presente la respuesta operante. En este caso, el estímulo discriminativo es la presencia física del profesor, sino a quién le voy a preguntar. Entonces, la presencia física del profesor es el estímulo discriminativo. Respuesta operante, la pregunta del alumno. Y el estímulo reforzador es el efecto que
que el alumno produce después de haber hecho la pregunta? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Cuál va a ser el efecto? Y ahí se puede presentar que ese profesor responda satisfactoriamente la pregunta del alumno. Si lo hace así, lo está reforzando al alumno. La próxima vez va a volver a preguntar ese alumno, ¿no? Ahora, si el profesor lo ignora, no le responde la pregunta, también igual, ya se produjo el aprendizaje. En este caso, el alumno ya no va a volver a preguntar a ese profesor, ¿no? Entonces, el condicionamiento operante dice que están presentes siempre las tres variables: estímulo discriminativo, respuesta operante y estímulo reforzador. En este ejemplo, en este ejemplo, las visitas, o sea, lo que le ponen like, ¿no? Lo que le ponen like a ese creador de contenido, a ese creador digital. Las visitas cumplen la función de estímulo reforzador, ¿no? Es un estímulo reforzador, la cantidad de visitas. Y ya, pues, ustedes saben, pues, chicos, que esos eh, creadores de contenido, pues, hacen lo que sea, ¿no? Por tener bastantes likes, bastantes visitas, ¿no? Entonces, estímulo reforzador o estímulo consecuente, que es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Conducta, acá está. ¿Hay otro? No, no hay otro. Es esta, ¿no? Estímulo consecuente. Y las redes sociales representan ya el estímulo discriminativo, ¿no? Y la respuesta operante es poner contenido, pues, ¿no? En las redes sociales, en Instagram, ¿no? Poner contenido ahí, en YouTube, ¿no? Esa es la respuesta operante. No sé si está claro. Sí está claro, profesor. Muchas gracias. Ya, ya. Yo les, yo les invocaría a ustedes que escriban esas dos preguntas, ¿no? O sea, eh, el alumno va a estar mejor preparado cuando expresa su comprensión, ¿no? De esos temas. Entonces, escriban, ¿no? Esas preguntas, esas dos preguntas, ¿no? Para poder identificar, en cualquier ejemplo que les ponga, ¿no? De qué principio se trata, ¿no? En el caso del condicionamiento operante, ¿no? En el futuro, ¿esa conducta se va a volver a presentar después de esa acción o va a tender a disminuir, ¿no? Yo, ¿qué inferencia hago sobre eso? ¿Qué inferencia hago, ¿no? Entonces, si yo evalúo que no, con esa acción, esa conducta se va a volver a presentar, reforzamiento. O yo digo, no, no, ya con esa acción, esa conducta tiene que disminuir ya. No, no, ya eso es castigo. No, entonces debo poner allí, ¿no? En el futuro, esa conducta operante con esa acción que se ilustra allí, ¿no? ¿Se va a volver a repetir o va a disminuir, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿no? Esa conducta, ¿cuál fue el efecto de esa conducta? ¿Se agregó un estímulo? ¿Se adicionó un estímulo? ¿Se entregó un estímulo? Si es así, positivo, eso es positivo. Pero si esa conducta, al emitirse esa conducta, el efecto fue que se quitó, se restó un estímulo, ¿no? Ya eso es negativo. Cualquier, si ustedes tienen una pregunta, ¿no? De
que quieren compartirla, también la pueden compartir, ¿no? De otros ciclos, de otras instituciones, ¿no? Las pueden compartir. Mientras más práctica tengan, mejor, ¿no es cierto? Ah, ya. Acá dice María Fernanda, dice, profesor, disculpe, un ejemplo de estímulo discriminativo. Ya. Mira, vamos a la teoría Fernanda. Ya. ¿Cómo descubrió las variables que intervienen en el aprendizaje por condicionamiento operante Skinner, ¿no? Él introdujo una ratita hambrienta en esta jaula, ¿no? Y en esta jaula puso algunos dispositivos. ¿Cuáles son? Uno, la palanca, una palanca, ¿no? Otro dispositivo, una lucecita roja. Y otro, un dispensador de comida. Acá había un dispensador de comida. Entonces, esta ratita hambrienta comenzó a dar vueltas, ¿no? En toda la jaula. Vueltas y vueltas, ¿no? Lógicamente no había ningún alimento ahí. Y cuando esta ratita se acercaba a la palanca, Skinner hacía prender esta lucecita roja, la prendía inmediatamente, ¿no? Y si la ratita presionaba la palanca, por casualidad la presionaba, ¿no? Inmediatamente Skinner le daba eh, el alimento, la reforzaba la ratita. Pero la ratita todavía no había asociado, ¿no? No había asociado la importancia de la palanca, ¿no? Porque no había relacionado la luz roja con, con la palanca, ¿no? Ni la palanca, presionar la palanca con el alimento todavía, ¿no? Luego la rata seguía dando vueltas y cuando se acercaba la rata a la palanca, estaba cerca de la palanca, otra vez se prendía la lucecita roja. Se prendía la lucecita roja, la rata de casualidad presionaba la palanca y le llegaba el alimento. En una segunda o tercera, ya la rata ya asocia, ya asocian, ¿no? Entonces, después, incluso ya no es necesario el estímulo discriminativo, ¿no? Y solamente la rata presionando la palanca obtenía el alimento, ¿no? ¿Qué cosa es entonces el estímulo discriminativo? El estímulo discriminativo es una oportunidad, es un evento que da una señal, ¿no? Para que aparezca la respuesta operante, ¿no? Permite la aparición de una respuesta eh, operante, ¿no? Eh, y en todas las conductas, o sea, en todas las conductas operantes, al inicio se presenta siempre este estímulo discriminativo, ¿no? ¿No? Eh, por ejemplo, esos niños que hacen rabieta, ¿no? Que hacen su pataleta. ¿Por qué hacen su pataleta? Porque quieren el helado, ¿no? O quieren el caramelo. Si pasa por ahí, por ejemplo, un heladero, ya, ese heladero es un estímulo discriminativo, ¿no? El niño pide el helado, no le dan y hace su pataleta, ¿no? ¿No?
¿Qué ocurre después de esa pataleta? ¿No? Puede ocurrir que el papá se niegue, ¿no? A darle a comprarle el helado, o de repente el papá después cede y le compra el helado, ¿no? Ya está reforzando esa pataleta, ¿no? Entonces, ahí tenemos las tres variables. La aparición del heladero, estímulo discriminativo. El berrinche del niño para que le compren el helado, la respuesta operante. Y la respuesta del papá es el estímulo reforzador, ¿no? Ahí está. Es como tú, por ejemplo, ¿no? Tú me estás haciendo una pregunta. Profesor, disculpe, un ejemplo de estímulo discriminativo, ¿no? Según el condicionamiento operante, tu pregunta es la respuesta operante, ¿no? ¿Quién es el estímulo discriminativo? ¿A quién le preguntas? Al profesor. Entonces mi presencia, ¿no? Es un estímulo discriminativo en tu caso, en tu conducta, ¿no? Es la oportunidad con mi presencia que tú tienes para emitir tu respuesta operante de hacerme la pregunta, ¿no? Entonces yo tengo el rol de un estímulo discriminativo para tu conducta, ¿no? No sé si está claro. Vamos a prender la luz.
¿Alguna otra pregunta? Ya, correcto. Ujú, claro, porque ahí interviene bastante la práctica, ¿no? La práctica, la experiencia. Por ejemplo, ahí les pueden venir preguntas de condicionamiento clásico, ¿no? Esa que le digan, a ver, el miedo a la oscuridad, ¿no? ¿Es una respuesta incondicionada o una respuesta condicionada? Si les viniera una pregunta así, ¿no? ¿Qué responderían? Quizás para responder esa pregunta, ustedes se tendrían que poner en esta perspectiva.
Todas las personas, todas, absolutamente todas las personas le tienen miedo a la oscuridad. Acuérdate que la respuesta incondicionada significa que todos van a tener la misma respuesta, ¿no? Todos tienen. O sea, este, si escucho un ruido sorpresivo y fuerte a mis espaldas y sobresalto, eso les ocurre a todas las personas, a todas. No hay ninguna persona que diga no, yo soy valiente, ¿no? Que la próxima vez que escuche un ruido fuerte a mis espaldas y de manera sorpresiva, yo no voy a tener miedo. No, igual te vas a sobresaltar, ¿no? Porque es una respuesta eh, innata, incondicionada. Ese es el miedo. Y el miedo siempre aparece ante ruidos fuertes y sorpresivos, ¿no? Entonces, la pregunta acá, o sea, sería, ¿todas las personas le tienen miedo a la oscuridad? Si todas las personas le tuvieran miedo a la oscuridad, ahí yo diría que es respuesta incondicionada, ¿no? Pero no todas las personas le tienen miedo a la oscuridad, ¿no? A algunas le tienen miedo a la oscuridad. Entonces, el miedo a la oscuridad es una respuesta aprendida, es una respuesta condicionada, ¿no? De repente a algunos le tienen miedo porque los asustaron, pues, ¿no? De niños. Y hay otros que no los asustaron de niños, por eso que no le tienen miedo a la oscuridad, ¿no? Ah, ya. Eh, la fobia es un miedo, pero no normal, ¿no? O sea, por ejemplo, que venga un oso, ¿no? O un perro a atacarme. Tengo miedo. Eso es normal. Eso es normal, ¿no? Pero que yo le tenga miedo a un perro que no me hace nada, simplemente porque veo un perro en la acera y le tengo terror y me voy por otro lado, ¿no? Entonces, ya, esa es fobia, ¿no? O sea, los miedos patológicos son fobias, o sea, es diferente. O sea, la fobia es un miedo patológico. Es como el caso de ese niñito Albert, ¿no? Ese niñito Albert, Watson le instaló un miedo patológico. Watson cada vez que le mostraba esa ratita de peluche, el niño ya no quería saber nada con esa ratita de peluche. Lloraba, gritaba, ¿no? Al mirar solamente esa ratita de peluche, ¿no? Se le había instalado un miedo patológico. Eso se llama fobia. No, hay miedos que son innatos. Hay miedos que son innatos, ¿no? Como te digo, si hay temblor, es natural que yo tenga miedo, ¿no? O sea, las personas que pierden el equilibrio, que el piso se les mueve, es natural, es reflejo que tengamos miedo, ¿no? Este, eh, subo escaleras, estoy perdiendo el equilibrio, me voy a caer, aparece el miedo, ¿no? Pues ese sí, es un estímulo incondicionado y el miedo en ese caso sí es una respuesta incondicionada. ¿No? Pero hay otros miedos que son aprendidos, ¿no? Por ejemplo, miedo al examen, eso es aprendido. Miedo digamos, a la jeringa, eso es aprendido. Miedo al pericote, al ratoncito, ese es aprendido, ¿no? Porque no todo le tiene miedo, ¿no?
No, en el caso de las fobias son aprendidas, ¿no? O sea, ese terror exagerado que le tenemos a algunos eventos, cosas, no hay ninguna fobia que sea innata, ¿no? La fobia, acuérdate que la fobia es un miedo patológico, ¿no? Es un miedo. Entonces, si es un miedo patológico, o sea, es algo aprendido, lo hemos tenido que aprender, ¿no? ¿Por qué ahora yo le tengo, digamos así, poner ejemplo, ¿por qué le tengo miedo a la altura? Le tengo miedo a las alturas, ya no puedo subir a un edificio de 20 pisos, ¿no? Porque en una oportunidad casi me caigo, ¿no? Y me dio un asustón, ¿no? Casi me caigo, estando en altura. Y desde ahí ya le agarré miedo a las alturas, ¿no? Eso es aprendido, ¿no? Y si yo sudo frío y ni siquiera me quiero acercar, ¿no? A una terraza de un piso 20, ¿no? Entonces ya, y tiemblo, ¿no? De miedo, ya esa es fobia ya, ¿no? Esa es fobia, es una fobia patológica, ¿no? Y eso ya es aprendido, eso no es innato, ¿no? Muy bien, a ver, la última pregunta para irme, ¿alguna última pregunta que tenga? Bien, entonces como no hay ninguna pregunta, muchas gracias por su participación y ya nos estaríamos viendo el próximo martes, ¿no? Martes, yo estoy martes de 10 a 12 y el día viernes de 5 a 7. Que tengan un excelente fin de semana, chicos, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Ya, chao, María Fernanda, hasta la próxima semana.